Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Sánchez Navarro de Júbilo. Con Júbilo los invito a ver otro capítulo más de los acuerdos que tenemos que hacer a la hora del retiro. Nos vemos. Pues otra vez aquí, en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma camiseta. Soy Gerardo Sánchez Navarro de Júbilo, otra vez en la casa de Adrián. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nada más vamos a continuar con el capítulo de la semana pasada, con la empresa familiar, que es un tema escabroso, interesante, y que este capítulo y el anterior, la idea es que ayude a que las empresas familiares duren, no por generaciones, y que el que está en la cabeza de esa empresa sepa a quién escoger para que continúe ese legado. Adrián, ¿me puedes ayudar con esto? Claro. Y continuar con Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la empresa familiar es uno de mis temas favoritos. No sé si ustedes sepan que el 80% de las empresas a nivel mundial son familiares. Y las que no son familiares tuvieron su origen, la mayoría, en una empresa familiar. Ya luego se fueron institucionalizando y se fueron vendiendo a otros socios externos. Pero, ¿qué sucede con las empresas familiares? Bueno, podemos nombrar una que no digo en total, no me van a pagar regalías ni nada, Bimbo, pero Bimbo Bimbo me es una ganaste, empresa claro, familiar. Y muy grande. No, que creo que Herdes también. Hay muchas empresas familiares, Ford que ya es más institucional, pero son empresas que nacieron, su origen fue familiar y que muchas de estas quizá ya o en un futuro cercano ya no vayan a ser familiares, ¿no? Por su crecimiento, etcétera. Sin embargo, de ese 80% que te hablo, la mayoría mueren en la tercera generación. Y la mayoría, te estoy hablando del 90%. ¿Y esto como por qué? Pues efectivamente por falta de un protocolo de empresa familiar en donde no hay acuerdos. Y sucede que después de la segunda generación, cuando ya viene el consorcio de primos, ya se vuelve muy difícil poder llegar a acuerdos si no lo hiciste desde antes, sí, con los hermanos. Están papás, está el papá. O la mamá. O la mamá. Hay muchas mamás empresarias. Fundadoras, que fue mi caso. Y después vienen los hermanos. Los hijos, que es la segunda generación, y los primos, tercera generación. Ahí es donde empiezan los problemas verdaderamente fuertes. Todavía con los hermanos y vivito el fundador o fundadora, medio funciona, porque pone orden el patriarca o la matriarca. Pero cuando deja de existir, o cuando ya es mayor y están los primos, ya se vuelve una cena de negros. Entonces, ¿en qué etapa o en qué edad de los que vienen abajo tienes que empezar a escoger a tu sucesor? De hecho, el fundador, los libros de empresas familiares dicen que tienes que escoger al sucesor 15 años antes de que tú como fundador te retires, porque te vas a tardar 15 años en formar a ese fundador. O sea, pero acuérdense, debemos de tener en mente que nos vamos a retirar, tenemos que prepararnos para ese retiro. Supongamos que yo soy empresario, yo tengo 45 años, ¿no? Pues alguien de 45 años a lo mejor tiene un hijo ya de 20 años, ya salió de la universidad y ya va a entrar a la universidad más bien, y yo tengo 45, mi hijo tiene 20. Sí. Ahí es el momento en que tienes que empezar a pensar en formar al sucesor. Pero sucede que no nada más tienes un hijo, a lo mejor tienes 3, o tienes 2, o tienes 5, qué sé yo. Entonces ahí viene el dilema. Con caracteres diferentes. Personalidades, está el que sí quieren participar, está el que no le interesa, etc. Y como fundador, pues uno se cuenta la historia, te cuentas cuentos de que esta empresa la hice para mi familia. Cuentas. Esos son los cuentos que se cuentan. Tú no puedes decidir por los otros. Exactamente. Entonces, tú quieres que tu hijo, tus hijos sean igual que tú y que estudien lo que tú estudiaste para que entren ahí.
etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza la problemática, donde tú, a través de tus hijos, estás viviendo tus sueños, pero no dejas que ellos vivan sus propios sueños. Y se vuelve ahí muy interesante porque ahí es donde ya necesitas de un asesor externo o de muchos libros para empezar a pensar en el protocolo de empresa familiar. Y ahí es como empezar a hacer un acuerdo contigo mismo, ¿no? De decir, bueno, mi acuerdo va a ser pues, a los 45, vamos a darle oportunidad a los 50 para tener 15 años, para retirarme a los 65, que es por ley, ¿no? Sí, oye, me quiero ir hasta los 70, ok, pero tú empezaste a los 50 a formar al fundador, al sucesor. Y muchas veces sucede que quizá ninguno de tus hijos tenga el perfil de ser el director general. Entonces ahí ya viene la dicotomía entre, oye, quiero que sea el director, oye, pero no tiene el perfil, pero tú puedes formar los socios y puedes formar a los directivos. Y puedes tener una mezcla que un hijo puede ser socio y directivo, claro. O puede ser que el hijo no es directivo porque le gustó otra cosa y además es muy exitoso, o simplemente no es exitoso y no da para más y no lo vas a meter a la gallina de los huevos de oro porque pues, la gallina de los huevos de oro que es más fácil cuidarla. Tenerlo tristemente con una pensión de mantenido, ¿no? Se oye feo, pero si no le patrocinas algo que, no sé, lo que sea. Un hobby de menos. Sí, si fuera el caso, es mejor eso que tenerlo en la empresa. Más barato. Es más, sí. Sí, porque la empresa, si genera, pues la tienes que cuidar. Entonces traes un externo para que te sustituya a ti como fundador, si fuera el caso. Y si no, vas formando a uno de los hijos. Pero tienes que tener la cabeza muy fría, tienes que ser muy objetivo y tienes que seguir todo un protocolo con reglas, porque muchas veces no entra un hijo, entran dos, entran tres, y la cosa se empieza a complicar cuando esos hijos se casan. Sí, la cosa es que los hijos tengan muy claro que cada uno juega un papel importante en la empresa, ¿no? Uno puede ser el director de producción, uno el director administrativo y el otro el director, ya no se me ocurre, comercial, de recursos humanos o de comercial, claro. Sí, sí, ahí el tema es que a quién vas a escoger para que sea el director general. Y hay empresas que sabiamente se dan cuenta que ninguno de los tres y traen a un director general externo. Y muchas veces ese director general funge como mentor para uno de los hijos que se va a perfilar para ser director. Que a lo mejor los hijos pueden funcionar mejor como un consejo, ¿no? Y quien lleve y administre la empresa sea pues, alguien externo, ¿no? Claro, de hecho ahorita que hablas de consejos, se recomienda que haya dos consejos, el consejo administrativo de la empresa y el consejo familiar. ¿Por qué? Sucede que, ponle que tú y yo seamos hermanos, trabajamos en la empresa y nuestro padre es el fundador. Pero tú tienes hijos, yo tengo hijos y hay primos, y sucede que uno de los primos, Dios no lo quiera, se enfermó y hay que pagarle el tratamiento. Y sucede que tiene que salir de la empresa. Claro. Entonces para eso se hace un consejo familiar, en donde se tratan única y exclusivamente temas familiares. O te la pongo más fácil, tenemos una hermana que no está en la empresa y su hijo se enfermó. O su hijo tiene que ir a la universidad y la hermana se divorció. O le salió malo el marido, como dicen. Sí, le salió malo, hay que ayudar a la hermana. Y te voy a decir, oye, hay que sacar dinero de la empresa para la hermana. O tú pones de tu sueldo y yo pongo del mío. Por la primera vez, a lo mejor, la segunda quizá también. La tercera ya no te gustó. Sí, ya. Entonces, para eso son los consejos familiares en donde se ponen las reglas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, con mi madre, en su momento, pues ella de sus ahorros tuvo que tomar para solventar un caso de una hermana, ¿no? Pero eso fue ya de su dinero, ya no de la
caja de la empresa. Exacto. ¿No? Porque ahí ya tienes que empezar a respetar a la empresa y a la gente que trabaja en la empresa. Entonces, para eso se forma un consejo familiar y se crea un fondo para el consejo familiar. Porque al final del día tu hermana es tu hermana. Y lo que le pase a tu hermana a ti te afecta. A tu hermana, a tu hermano, a tu te sobrino, pues va a afectar. Te afecta. Pero tú no puedes malbaratar la empresa, porque es la gallina de los huevos de oro. Entonces, aquí digo nada más para concluir ahí, por lo que nos estás platicando, lo primero es que hay que formar una empresa con una realidad en la que vamos a pensar que hasta tuviste hijos para que se quedaran con la empresa, ¿no? Claro, así sucede. Que así sucede, pero te tienes que quitar ese ceguera o antifaz para decir, chin, ninguno de mis hijos quiso ser empresario, es más, no le gusta ni lo que hago. No es el primer trancazo que... Sí, y ahí es el cuento que te cuentas, porque tú haces la empresa porque a ti te gusta. Déjate de contar cuentos que es para otras gentes. Digo, y esto sucede, yo que soy abogado, bueno, ¿cuántos abogados hay, despachos familiares no hay? Que afortunadamente todavía los hay en México. Claro. Pero ¿a cuántos no sus papás forzan al hijo a que sean abogados? Nada más para que sigan con el despacho. Sí, qué bueno que tocas ese punto, porque cuando tú como fundador o padre o madre no le das el espacio a tu hijo para que se desarrolle en lo que le gusta, yo siempre he dicho que lo bajas del camión del éxito. Yo, por ejemplo, a mi hijo, antes de entrar a la universidad, yo tenía la empresa, que es una empresa de pastelería y panadería en su momento. Mi hijo desde los 15 años ya trabajaba fines de semana conmigo. A los 18, 19 que entra a la universidad, le dije, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres integrarte a la empresa? Tienes que estudiar algo relacionado con la empresa. ¿O quieres emprender el vuelo tú? Y me dijo, no, papá, yo quiero emprender mi vuelo, voy a estudiar X cosa que nada tiene que ver con la empresa. Y yo respeté. Y eso lo respeté porque yo lo aprendí. Y hoy él es muy feliz haciendo lo que le gusta. ¿Y la empresa qué crees? Ya no existe. Tú imagínate si yo hubiera forzado a él a que entrara, y luego la empresa la vendo y le digo, chato, pues ya ni modo, que te vaya bien, búscate algo que hacer. No decir, oye papá, pero es que tú me dijiste y tú me metiste y entonces... Hablaste de un protocolo de empresa familiar. Exacto. ¿Nos puedes dar 2, 3 temas que lleven ese protocolo? ¿Cómo es? Claro. Bueno, primero se hace un diagnóstico de la familia. Eso es lo primero. Eso es muy importante, el diagnóstico, para ver si todavía hay recurso emocional. Okay. Si no hay recurso emocional es muy difícil llegar a acuerdos. Es como una pareja. Si no hay recurso, pues hay un divorcio. Si todavía hay recurso emocional, no dinero, emocional, hay forma de llegar a acuerdos. Entonces, cuando me contratan a mí para una empresa, hay que hacer un diagnóstico. Oye, si hay recurso emocional, va. No hay recurso. En español esto quiere decir que todos quieran seguir con la empresa. No, y que quieran participar en ella. Y que se quieran todavía y se respeten. Claro, primero. No, es que sí. No sabes las historias de terror. Me imagino. Bueno. No. Entonces, si hay respeto y se quieren, se pueden hacer muchas cosas. Pero si ya cruzaron esos límites, yo ya ni entro. Pásenle a la ventanilla 11 con los abogados, que les vaya bien. Chapter 11. Ajá, ¿no? Exactamente. Pero si hay recurso, ¿el protocolo para qué sirve? La sucesión es muy importante, ¿no? Ahí se llegan a acuerdos de todo lo que es la sucesión. Contratación de familiares y despidos de familiares. No es lo mismo despedir a un hijo que a un empleado. Porque al hijo lo puedes llegar a despedir por muchas razones. Imagínate, qué fuerte. Y lo quieres seguir viendo, al final de cuentas. Ah, claro, no, pues tu hijo será... Tienes un lazo de familia. No, tu hijo será siempre tu hijo. Pero regreso a la gallinita de los huevos de oro. Es lo más preciado y lo tienes que cuidar porque es la que genera. Entonces, si el hijo no da el ancho, es irresponsable, se metió con la secretaria, qué sé yo.
cantidad de historias. Sí, no, bueno. Y si en el protocolo está por escrito, si te metes con la SECRE, si eres irresponsable, si te gastas dinero que no te corresponde, sí. Adiós. Si sacas dinero de donde no debes. Exacto. Entonces, todo eso es fuerte y eso lo contempla un protocolo de empresas familiares. Híjole, pues... Pero si se hace a tiempo, es muy bueno, porque las empresas que llegan a tercera y cuarta generación normalmente tienen su protocolo. Y por algo llegan. Tú imagínate un país sin constitución. ¿A dónde llegas? A ningún lado. Pues no hay manera. No hay manera. Es lo mismo la empresa. Lo que pasa es que muchas veces el fundador se cree inmortal y no cree que le va a llegar el retiro, y ahora el tema de la sucesión, etcétera. ¿Y ¿no? qué tan sano es que el fundador, el padre, se quede como miembro honorario, fundador? Siempre se queda como en el consejo de administración. Pero sí, tiene un voto de calidad muy fuerte porque tiene mucha experiencia, pero ya en el día a día y decisiones del día a día ya no las toma. Y ya si hay que tomar decisiones importantes, por ejemplo, hay que vender la empresa o llega un comprador, entonces ya le das fuerza al consejo de administración, en donde quizá el fundador tiene un voto de calidad. O sea, no es de que lo excluyas totalmente. ¿Qué es lo más sano, no? Yo diría para una empresa familiar. ¿De qué? De no excluir. No, porque él es el estandarte de la empresa. Claro. Eso hay que respetarlo, y él, sea lo que sea, él es el jefe, pero ya no está en la operación y puede estar en el consejo de administración. Y ya, por ejemplo, si vas a vender la empresa, pues tiene que haber, la mayoría tiene que estar de acuerdo, ¿no? Pues otra vez ya se nos acabó el tiempo. Podemos decir que, ¿cómo concluiríamos este capítulo? Pues yo les doy un gran consejo a las familias empresarias. Nunca es tarde para que hagan su protocolo de empresas familiares. Seguramente todo esto que les platico aquí ya les está haciendo ruido acá el Pepe Grillo, se los aseguro. Nunca es tarde. Y si ustedes quieren trascender la empresa familiar, eso es lo importante para ti. Acérquense a alguien experto en protocolos de empresas familiares, y siempre busquen a alguien, no nada más que sea, no nada más alguien que llegue a acuerdos, sino también alguien que sepa resolver conflictos familiares. Claro. Porque es muy importante no nada más firmar acuerdos, sino realmente que se resuelvan conflictos de origen, para que esos acuerdos firmados funcionen en el futuro, ¿no? Entonces, mi consejo es ese, nunca es tarde, acérquense a un especialista, consultor en empresas familiares. Pues bueno, yo creo que sobra la frase para acabar esta grabación. Pues otra vez, por favor, tus datos para que se comuniquen contigo al que tengan interés. Cómo no. Soy Adrián Anaya Márquez, soy coach en alta dirección y consultor de empresas familiares. 55 48 88 24 26. Me pueden mandar un mensajito, por favor, y con mucho gusto yo los atiendo ahí. Gracias. Cualquier comentario al correo de Júbilo aquí abajo, y con Júbilo los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.